Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy vamos a ver un tema que nos va a permitir hacer ajustes bastante interesantes en nuestras imágenes. Para ello voy a necesitar obviamente tener una imagen, entonces voy a proceder a abrir la que tenía ya preparada para la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar trabajar con la historia. ¿Cómo así? Cada vez que nosotros hacemos un cambio en Photoshop, va guardando los registros de lo que vamos haciendo. A esto le llamamos historia. ¿Qué haremos entonces? Vamos a utilizar el pincel de historia, que nos va a permitir cambiar nuestra composición entre el tono actual que tenemos y cualquier punto de la historia en el cual hayamos hecho modificaciones. La historia la tenemos acá en esta pestañita. Pero si por alguna razón no tienes esta pestañita por acá, no te preocupes. La vamos a ubicar acá en el menú ventana y vamos a buscar historia. ¿Ok? Nos va a aparecer esto mismo. Entonces quiero que veas. Cada vez que yo hago cualquier cosa, por ejemplo, utilizando mi herramienta pincel, veamos, cada vez que yo hago un trazo, acá va quedando el registro de todo lo que fui haciendo. Entonces, dependiendo de la versión, vas a tener más o menos pasos que van quedando guardados. Ahora bien, ¿recuerdas cuando al inicio yo dije que tenemos solamente un control Z, o sea, un paso atrás para ir trabajando? Pues esto no es del todo así, porque simplemente yo lo que estoy haciendo es intercambiar entre la historia actual y la anterior, actual, anterior, actual, anterior. Entonces, si necesito irme para atrás más pasos, simplemente tengo que cambiar la combinación de teclas. Voy a utilizar ahora para hacer más de un paso atrás, digámoslo ahora, no la llamaré control Z, la llamaré paso atrás, alt control Z, y como puedes ver acá en la historia va quitándome los pasos que fui haciendo. Entonces trabajamos básicamente sobre esta ventanita y utilizamos un pincel para hacer cambios. Entonces, ¿qué cambios o por qué nos interesaría esto? Vamos a ver. Utilizaré una función acá de Photoshop que la vamos a ubicar en el menú imágenes, luego en ajustes y vamos a buscar tono y saturación. Tono y saturación simplemente lo que va a hacer es colorearnos toda el área de la imagen de un solo color, respetando los colores que tenemos, como vamos a ver en este instante. Por ejemplo, vamos a poner por acá más intenso. Al darle OK, veamos que queda acá guardado en nuestra entrada de historia. Vamos de nuevo entonces y utilizando nuestro menú tono de saturación, vamos ahora a ponerle más intensidad. Vamos a ponerlo totalmente así como colores un poco más psicodélicos. Tenemos acá otro componente y como puedes ver va quedando la historia. Vamos a aplicar algo más. Vamos a irnos a tono y saturación y vamos ahora a hacerlo un poco más. Puedo dejarlo totalmente blanco, aunque no tiene mucho sentido, o totalmente negro. Vamos a ponerlo un poco más como así, tal vez, y hagamos una última, así, un tercer ajuste. Vamos a ir acá, ajustes, tono y saturación, y ahora vamos a ubicarle un tono más como, por ejemplo, así, tal vez. Excelente. Entonces acá, como puedes ver, va quedando el punto de la historia, los cambios que fuimos haciendo. Entonces nuestra composición va a ser bastante interesante porque puedo yo cambiar todo el entorno o bien lo que tenga seleccionado, y basado en mi pincel yo voy a ir pudiendo cambiar mi composición utilizando lo que hice previamente. Entonces voy a ubicar acá mi pincel. Con clic sostenido tenemos por acá nuestra herramienta pincel de historia. Entonces es como un pincel común y corriente, pero en vez de poner trazos nuevos, lo que hace es cambiar los componentes. O sea,
mezclar los componentes indicando versiones anteriores del mismo. Como siempre, todo pincel podemos tener acá el tamaño, el motivo y todo lo demás. Yo utilizaré un pincel un poco pequeño, digamos. Este estará, creo que bien. Vamos a ver, no, tal vez este. Sí, está perfecto. Entonces, vamos a darle un poco de zoom. Y por ejemplo, yo quiero este punto irlo cambiando a como estaba anteriormente. Entonces, como puedes ver, cada vez que voy dando clic, va a ir, bueno, cada vez que voy haciendo los trazos, va cambiando ese pedacito específicamente a un punto de mi historia. ¿Ok? Si vemos acá, nuestro pincel está colocado en el paisaje original, es decir, de que yo estoy utilizando el paisaje original como para pintar encima de la composición que tengo actual. Pero por ejemplo, yo podría cambiar mi pincel seleccionando el pincel en cualquiera de estos cuadritos, por acá por ejemplo, y utilizando el mismo para crear otro tono diferente. Si recuerdas, la primera saturación que hice quedaron colores más vivos. Entonces acá con un poco de paciencia y quizá un pincel un poco más pequeño podría ser, ya dependiendo de quién esté la imagen, tenemos esta segunda composición. Como puedes ver, esto era el original y esto es después de la primera historia. Lo mismo podemos hacer con los demás componentes. Por ejemplo, ahora me quiero mover un poco y vamos a usar, por ejemplo, un pincel un poco más grande. Digamos de 25, estaría perfecto. Y trataremos de hacer ahora, utilizando el tercer cambio, utilizaremos sobre el tronco del árbol. ¿Ok? Vamos a seleccionar entonces nuestro punto y vamos a hacer el cambio. ¿Ok? Es posible que este punto sea el mismo, entonces obviamente no va a cambiar en cuanto a historia se refiere. Podemos el segundo, vamos a verificar, perfecto. Acá teníamos los colores más encendidos, entonces como puedes ver, ok, el actual sobre el anterior. Probemos un último detalle. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a utilizar el original, digamos el original acá, y aquí se va a ver el cambio más notorio. Con esta herramienta solo tenemos que tener un poco de cuidado, porque por ejemplo es un pincel a mano alzada, entonces tenemos que hacer los trazos lo más uniformes posibles para que logremos un efecto más interesante. Ahora bien, ok, veamos lo siguiente. Lo interesante es que podemos nosotros combinar herramientas para obtener resultados bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta de selección. Vamos a buscar por acá, digamos, un punto como este. Recordemos que las herramientas de selección pueden ser con lazo magnético, puede ser con varita, puede ser con la de rectángulo, da lo mismo. Y con un poco más o menos de paciencia vamos a lograr tener resultados más interesantes. Vamos a intentar trabajar con la varita mágica, mejor vamos a tratar con la herramienta varita mágica y vamos a intentar, perfecto, que seleccione el camino completo. Entonces, punto bien importante va a ser que utilizando nuestra herramienta de selección y combinándola con nuestro pincel de historia, lo que voy a poder hacer, como vas a ver ahorita, es lo siguiente. Yo puedo hacer trazos, pero como puedes ver voy a exagerar, mira, me estoy moviendo por todos lados, pero solo va a cambiar el área seleccionada. Entonces esto nos va a servir mucho para poder especificar en qué área quiero aplicar mi pincel, para que no tengamos que salir del área que estamos haciendo y logremos un mejor control de nuestro pincel de historia. Como puedes ver, yo solo estoy utilizando el camino nada más, y todo lo demás, aunque me pase sobre las flores o sobre el árbol, cualquier lugar, el cielo incluso, no me lo va a permitir. Recuerda que tendrás que buscar para trabajar los colores donde haya más contraste, porque la varita mágica trabaja sobre selección
de color. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, acá simple y sencillamente combino mi herramienta de selección con mi herramienta pincel de historia para lograr esto de acá. Podría hacer lo mismo con el cielo, por ejemplo. Puede ser también con la herramienta de selección, si tú lo deseas. Por ejemplo, así. Aunque, como puedes ver, acá hay un punto donde no se va a poder seleccionar, pero no importa. ¿Está bien? Vamos a utilizar nuestro pincel de historia y como puedes ver, me puedo salir totalmente, me puedo irme hasta el árbol si necesario, pero no va a cambiar y solo va a cambiar donde está seleccionado. ¿Ok? Entonces, muy interesante porque la selección es la parte quizá un poco más tediosa de nuestros diseños, pero nos va a permitir tener un control bastante bueno en cuanto a lo que viene a ser las ediciones de las imágenes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poco más grande el pincel para terminar esto un poco más rápido, porque pues, si no, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Y así sucesivamente tú puedes ir agregando el pincel de color, ya sea en un punto específico, o bien seleccionas la parte que deseas cambiar y simplemente con eso tú puedes tener cambios en la composición. Ahora te preguntarás, ¿esto en dónde se utiliza? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer de una imagen de un atardecer así como este, quiero tener 3 imágenes diferentes. Una donde estén usando tonos más azules, como fue en un cambio, pero conservando el árbol y el camino en los colores originales. Entonces vamos a cambiar todo el fondo utilizando un pincel de historia y un poquito de herramientas de saturación. También podríamos utilizar un filtro o una máscara para hacer combinaciones de esto y que sea más interesante el cambio en nuestra imagen. Como puedes ver, de una imagen interesante al inicio, acá tenemos algo que es pues editado y que fácilmente podríamos considerar como una combinación, digamos, qué sé yo, propia. Podríamos decir de que es un cielo azul y acá hay, no sé, se me ocurre a mí decir que hay ahí está, un tono diferente. ¿Ok? Entonces esto es la herramienta de pincel de historia. Espero te haya gustado. Sin más que decirte, Exit Dimension. Hasta el próximo video. Bye.